Hola, muy buenas noches amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la espada y la pluma, el programa de libros de historia de hispanidad en este caso, y de esos libros que ustedes me piden que yo les traiga a este programa. Y hoy tenemos a una persona que, bueno, aunque le conozco relativamente poco en cantidad de tiempo, pero sí le conozco hace varios años, y mi impresión es que es no ya un excelente escritor, que lo es, o sea, ya saben ustedes que yo fundamentalmente traigo buenos escritores, sino que Marcelo Gullo o Modeo es uno de esos hombres que imprimen carácter, que están ahí y que además son buenas personas. Buenas noches, Marcelo, ¿qué tal estamos? Noches, muy bien, te mando un fuertísimo saludo desde la ciudad de Rosario, Argentina, es decir, desde la América Española, a orillas del río Paraná, cuando hace ya muchísimo tiempo remontó el río Paraná, Gaboto, la expedición de Gaboto pasó al lado de Rosario y a pocos kilómetros al norte de Rosario fundó el fuerte de Santi Espíritu, y en ese fuerte de Santi Espíritu se hizo la primera misa que podemos decir en el Río de la Plata, en la cuenca del Río de la Plata. Así llegó, se entiende, España y su cultura a mi ciudad, a la ciudad de Rosario, Argentina. Bueno, Marcelo, has entrado ya directamente en el tema. Eres un excepcional comunicador y además lo explicas tan bien que, como te decía antes de la entrevista, yo aquí sobro, o sea, lo puedes hacer tú todo, entrevistado y entrevistador. Pero no, no, queremos hacerlo bien. Mira, yo te conocí hace ya varios años cuando sacaste a la luz al primero de tus hijos, porque tienes tres hijos, digámoslo así, tres libros. Yo los llamo hijos porque en definitiva son como hijos, ¿no? Y el primero, que viniste a promocionarlo a España, y me enamoró el libro y me enamoró el escritor. Y quiero que me recuerdes ese libro porque ese libro está vigente, o sea, aunque lleva algunos años, muy poquitos, vendiéndose, sin embargo, yo creo que no todo el mundo lo conoce y es un libro imprescindible para alguien que quiera conocer la historia del Imperio Español, que no es un imperio como el inglés, no, es al revés, es la madre patria. Y de esa madre patria quiero que me hables. Ese libro que tú haces referencia es este que yo tengo en mis manos, ¿no es cierto? Es este libro Madre Patria, que lleva como subtítulo desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán. Eh, y claro, ¿cuál es la idea fuerza de ese libro? La idea fuerza es, ¿y por qué surge ese libro? Porque los libros están siempre en una circunstancia, ¿no es cierto? Una circunstancia. Responden a una circunstancia cuando realmente son sustanciales. Y las circunstancias en que se produce ese libro es un momento que sigue hasta la actualidad de enorme ataque a España en Hispanoamérica, pero también, mi querido amigo, de enorme ataque a España dentro de la propia España. ¿Por qué? Porque hay en España, y lo acabamos de ver hace muy poquito con las declaraciones del ministro de Cultura en Bélgica, hay, ¿no es cierto?, españoles que odian a España, ¿no es cierto?, odian la conquista española de América, porque en realidad odian la reconquista. Ellos piensan que España no debería haber existido. Y hay otros personajes en Hispanoamérica que yo les llamo, ¿no es cierto?, caniches de la oligarquía financiera internacional, como el señor Evo Morales, como el señor, se entiende, presidente de México, López Obrador,
o como el expresidente ahora preso del Perú, el señor Sombrero Luminoso. Todos estos personajes también odian a España. Y yo vengo en el libro a decir, señores, España es nuestra madre patria. España es nuestra madre patria. España no hizo imperialismo en América. España, se entiende, no hizo imperialismo y España fue un imperio distinto que un imperialismo. Y entonces, digo, en este libro, ¿no es cierto?, España vino a América y fundó 30 y pico de universidades, 30 y pico de universidades. España fundó universidades, colegios primarios, llamaríamos secundarios, sembró la América española, se entiende, de hospitales. Y si esto es así, cabe, ¿no es cierto?, la pregunta de por qué, si España, como dicen aquellos que odian a España en la península y en América, que España es un país genocida, que España solo vino a robar, matar y asesinar, ¿para qué España sembró América de hospitales? ¿Para qué sembró, se entiende, España, se entiende, de universidades? ¿Qué motivo habría para eso? Y el motivo es que no es cierto, que es lo que yo demuestro en mi primer libro, Madre Patria. España no cometió ningún genocidio. España no consideró a América como una colonia, sino como reinos, se entiende, como reinos. Y consideró a los hombres como súbditos. Pero digo algo más, ¿cierto? Digo que España no conquistó América, sino que España liberó América. ¿Por qué? Porque hay que preguntarse con qué realidad se encontró España cuando llegó a América. Y ahí está la primera premisa falsa del pensamiento negro legendario. Cuando España llega a América, no encuentra una nación mexicana, no hay una nación azteca, lo que hay es un imperialismo azteca que ha dominado a otros pueblos, pero que no le pide, mi querido amigo, a esos otros pueblos materias primas, que no le roba sus materias primas ni le roba horas de trabajo, sino que lo que le pide son vidas humanas, porque la verdad histórica es que los aztecas habían conquistado a montones de otros pueblos, decenas de otros pueblos como los aztecas, los totonecas, para arrancarle a esos pueblos vidas humanas, llevar esas personas que capturaban a su altar, sacrificarlo, pero no era una simple cuestión religiosa. Después se lo comían. Prescott, que es un historiador pro-azteca, dice que mataban 20.000 personas por año, pero dice, no me atrevo a decir que la cifra de 150.000 sea falsa. Es decir, los aztecas estaban cometiendo un genocidio de los pueblos que ellos dominaban. Por eso cuando Cortés llega, Cortés no podía conquistar a nadie con 400 hombres miserables, ni porque tuviese arcabuces, ni caballos, ni nada que se le parezca, porque siempre me dice un muchacho en el colegio o en la universidad, por ejemplo, tenían arcabuces, el carabús, entre según que uno cargaba y otros se lo llenaban de flechazos, mi querido hijo. Cortés conquista México porque Cortés no conquista nada, Cortés lo acompaña 300.000 indios, es decir, 300.000 indios de los pueblos que los aztecas habían dominado de la peor forma, de la forma más brutal que conoce la historia. Y entonces los 300.000 indios, conducidos por Cortés, ciertamente que era un genio militar, derrotaron al imperialismo más atroz de la historia de la humanidad, que fue el imperialismo azteca. Entonces yo vengo a decir, en este primer libro, España no conquistó América, España liberó América, pero España fundó universidades, fundió su sangre, porque España no hizo como los anglosajones, España mezcló su sangre y al mezclar su sangre, mezcló su cultura, mezcló sus ideales, mezcló sus virtudes y por eso se entiende España, haber liberado a América y haber mezclado su sangre, es nuestra madre patria. Bueno, Marcelo, tú y yo hablamos de este tema hace años y a mí lo que me llamó la atención es que tú no eres un autor de juventud, tú eres ya un autor, un hombre hecho y derecho, un profesor universitario, un profesor también de las Fuerzas Armadas en tu país y me da la ligera impresión de que esa primera madre patria, que es el primer libro que tú pones a disposición del público, es una labor de mucho tiempo, es una labor que ha llevado mucho trabajo, es una labor en la cual tú has tenido que investigar, has tenido que viajar, has tenido que moverte y eso te ha ayudado
precisamente a temas como ese enfrentamiento dialéctico que has tenido con algunos individuos de baja catadura, como algún presidente de algún país que, procediendo de españoles, critica a los españoles cuando quien ha ido a América es él. Y mientras que los españoles que estamos en España, yo, por ejemplo, he pisado Norteamérica, pero curiosamente no he pisado Hispanoamérica. Tienes que, tienes que venir a Hispanoamérica porque un español que no conoce Hispanoamérica no termina nunca conociendo España. Tú Efectivamente, haces referencia, ¿no es cierto?, a cuánto tiempo llevó a escribir este libro. esa Siempre era me lo la han pregunta. preguntado, Ujú. y yo le dije a una señora, mire señora, digo, ¿usted en cuánto tiempo lo leyó? Me dice, y bueno, dice, yo lo leí, se entiende, en 20 días, me dice la señora esta, muy rápido. Y digo, a mí me tomó 20 años, porque ahí está mi trabajo profesional, incluso antes de ser profesional, mi afición por la historia cuando todavía era estudiante, de recopilar datos, de recortar artículos, cuando no había internet, que había que recortar artículos periodísticos, comprar revistas, o ir a la biblioteca para leer revistas que llegaban de Europa o de Estados Unidos. Ahí hay un trabajo de investigación de 20 años, que después llevó 2 años escribirlo, pero en realidad son 20 años de trabajo de investigación muy sólida. Por eso cuando el presidente López Obrador, al inaugurar una réplica de la pirámide de Tenochtitlán, pirámide donde van todos los turistas, incluso españoles, pero no le dicen que en esa pirámide se asesinaba gente y que se asesinaban 20.000 personas por año y que después esos cuerpos se repartían en carnicerías como si fuesen pollos, ¿está?, o cerdos. El presidente me insultó en un discurso. Entonces yo le escribí una carta abierta, que se publicó, 2 cartas abiertas, una en el diario El Mundo de Madrid y otra en el diario El Español. Y ahí en síntesis le dije, mire presidente, usted me ha insultado. Esto en otras épocas el hombre de honor se definía en un campo distinto, en el campo del honor. Ya no estamos en esa época. Yo le propongo entonces que usted tenga la hidalguía, la humildad que tuvo el emperador Carlos V de Alemania, Carlos I de España, que convoque usted, que elija usted 5 historiadores, lo que usted quiera. Y yo, otros 4 más mi persona, y nos reunimos en una ciudad neutral, por ejemplo en Ginebra, y durante una semana hacemos un simposio, debate, sobre lo que significó la llegada de España a América. A ver quién tiene razón. Si usted se atreve, si usted se atreve, si usted dice que tiene la verdad, bueno, atrévase entonces a discutirla, y tiene que explicarme el por qué 300.000 indios acompañaron a Cortés, por qué 300.000 indios acompañaron a Cortés, ¿verdad? Y por qué se entiende lo acompañaron y por qué derrotaron a ese imperialismo azteca que usted tanto alaba, porque si hiciésemos una encuesta de cada 10 personas que caminan por la Ciudad de México, capital, México DF, 8 son descendientes de aquello que los aztecas se comían. Lo que pasa es que usted, señor presidente, le oculta la historia de México a los mexicanos, como se la ocultaron todos los gobiernos mexicanos, porque le dije, señor presidente, en esta carta, si usted, ¿no es cierto?, si usted es tan valiente, porque usted dice que es un hombre valiente, ¿no?, y le escribe una carta al rey de España que está lejos para que pida perdón. Si usted es tan valiente, entonces le propongo que le escriba una carta al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y le diga, se entiende, al presidente de los Estados Unidos de América, que pida perdón por haberle robado a México el 60% de su territorio, porque no le robó aparte cualquier territorio, no fueron rocas y arena. Los Estados Unidos le robó a México California en 1848 y en 1849 de California convirtió a los Estados Unidos en el principal productor de oro del mundo, y le robó Texas, y en 1910 Texas convirtió a los Estados Unidos en el principal productor de petróleo del mundo. Entonces, señor presidente, el origen del subdesarrollo de México no está en la conquista española de México. El origen de su desarrollo de México está en la ineptitud de la clase política mexicana que no supo guardar la herencia recibida. Por supuesto, el señor presidente de México nunca contestó las 2 cartas públicas que le mandé y nunca se atrevió a organizar este debate para zanjar esta cuestión, sobre la conquista española de América y en particular sobre la conquista española de México. Y no se atrevió porque sabe que mienten. Ellos saben que mienten, mi querido amigo. Y entonces utilizan la leyenda negra para justificar su ineptitud,
Para justificar se entiende que convirtieron en México, que era mucho más poderoso que los Estados Unidos y mucho más rico que los Estados Unidos, en un país subdesarrollado. Por eso se entiende, no quieren discutir, por eso el pensamiento negro legendario no quiere que se discuta, pero tampoco quiere que se discuta en España, porque el subtítulo del libro es Madre Patria, desmontando la leyenda negra, desde Bartolomé las Casas al separatismo catalán. ¿Y por qué yo puse esto del separatismo catalán? Porque España, digo en el libro, España está en peligro de muerte por haber, se entiende, asimilado la leyenda negra. España es el único país del mundo, mi querido amigo, el único, que ha creído la historia que los enemigos cuentan de España. Yo desafío a cualquiera que encuentre otro caso en la historia. Es imposible pensar en un romano creyendo la historia de Roma contada por un cartaginés, o a un francés en 1914 creyendo la historia de Francia contada por un alemán. Sin embargo, los españoles creen la historia de España contada por su enemigo histórico, que fue primero Holanda y después Francia. Y entonces ahí se aprovechan los nacionalismos locos como el nacionalismo catalán y dicen, ¿vieron lo que España hizo en América? Robó, mató y asesinó. Y así como los castellanos, yo les gusta hablar de castellanos, hicieron eso en España, hicieron lo mismo en Cataluña, pero no sea ridículo, señor, si en el sitio de Barcelona había catalanes adentro y afuera, no había solo catalanes adentro, había catalanes adentro y afuera del sitio de Barcelona. No, fueron los castellanos, porque entonces la leyenda negra le sirve al nacionalismo loco catalán para justificar ese falso nacionalismo y decirle a los jóvenes que no sean parte de un monstruo, que España es un monstruo. Entonces, si uno educa a los niños, como se lo ha educado a los niños catalanes, a través de la televisión, a través, se entiende, de los periódicos y a través de la escuela y de la universidad, en el odio a España, a través de la leyenda negra, entonces quien siembra odio cosecha tempestades y España va camino a su fragmentación territorial. Y lo que yo dije en ese libro, Madre Patria, anticipando que España caminaba a su fragmentación territorial, lamentablemente se está cumpliendo con esta ley de amnistía que permite que un renegado de España, un hombre que intentó, se entiende, dividir, fraccionar y separar a España, sea de nuevo recibido en España con todos los honores. Sí, es curioso, pero por desgracia llevas toda la razón del mundo. Este es un país donde ahora mismo se premia la traición y se castiga a los patriotas. ¿Qué vamos a hacerle? Luchar. Lo que tenemos que hacer es luchar. Y luchar gracias a nuestros compatriotas del otro lado del mar, porque, como tú bien dices, y yo también pienso, en definitiva, España está aquí en la península un 8% y el resto está allí, en Hispanoamérica o incluso en el Océano Pacífico con nuestros queridos amigos de Filipinas, que fueron también españoles o nuestros camaradas, porque la gente no se da cuenta, pero la gente que vivía en el Sáhara, los saharauis, tenían un carnet de identidad en el que ponía que eran españoles. Y eso de repente ¡fua!, desapareció. ¿Y por qué? Pues porque la traición está presente. Y la traición es algo que tú reflejas muy bien en tu libro Madre Patria, porque por desgracia madre lo será España, pero los hijos algunos y precisamente los que mandan le han salido regular. Tenemos un problema, Marcelo. Mi programa dura lo que dura y no dura más. Y bueno, pues me gustaría que me explicases, no a mí, sino para mis oyentes, para mis televidentes, les dijeses por qué es imprescindible que deban de comprar Madre Patria. ¿Por qué es interesante que lo hagan? Porque yo pienso que deben de hacerlo. Marcelo, un minuto, pero todo tuyo. Es importante luchar contra la leyenda negra. Si los españoles de bien, si los hombres de bien en España no se levantan y dicen no a la leyenda negra, España va a caminar inexorablemente hacia su fragmentación territorial. Es importante que los españoles de una vez y para siempre digan no a la leyenda negra. Es una mentira histórica que no la tenemos que permitir nunca más. Y por eso yo escribí este libro y por eso escribí este libro Madre Patria y espero que todos los españoles puedan leerlo, regalarlo, ¿no es cierto?, difundirlo, que lo que está en juego es la unidad
nada más ni nada menos que la unidad territorial de España. Pues lo único que puedo decirte es que muchísimas gracias y que a ver si entre los españoles del otro lado del mar como tú y los españoles de este lado del Atlántico conseguimos volver a donde estábamos, porque motivos hay y ya lo hablaremos en nuestro próximo programa, porque tú estuviste aquí recientemente y lo hablaremos cuando veamos tu próximo libro. Marcelo Gullo Omodeo, muchísimas gracias por haber comparecido ante mis televidentes y mis oyentes. Gracias, de verdad. A todos los españoles, de los lados del océano. Un abrazo, amigo, un abrazo.